ya estamos en Radio Panamá y tenemos invitada en cabina. Está con nosotros para poder darle mayor profundidad al tema Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto de Río Indio de la Autoridad del Canal de Panamá. Karina, buenos días, bienvenida, gusto en saludarla. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para el Canal de Panamá de conversar, como transmitir más información, porque estos son medios que son muy escuchados por toda la población. Gracias por estar con nosotros. Quiero iniciar desde el principio, como si no hubiésemos conversado en otra oportunidad para beneficio de la audiencia. ¿En qué consiste el proyecto de Río Indio? ¿Y cómo ha procedido el Canal de Panamá hasta este momento con el tema de la población que reside en esta área? Sí. El proyecto Río Indio es un proyecto de interés nacional, de interés país, porque va a resolver un problema que tenemos garantizando el agua a un largo plazo para la población, para más de 2 millones de personas que vivimos en las áreas periurbanas, Colón, Panamá, Arraiján, San Miguelito, pero además nos cuida y nos da esa garantía en el agua para el tránsito de los buques a largo plazo. El Canal de Panamá, debemos recordar que fue creado y desde ese momento nosotros construimos el lago Gatún, que es por donde navegan los buques, pero se tomó ventaja de tener ese recurso allí disponible para dar agua a la población. Y eso ha permitido también, entre otras cosas, que esta franja se haya desarrollado, la franja interoceánica, teniendo las terminales Colón y Panamá y todo el crecimiento del país, alojando ya el 50% de la población. Eso tiene un elemento fundamental, además de la economía, es el agua. Cuando tenemos agua, nosotros también tenemos una población creciendo. En ese sentido, ya después en 1936 se crea el lago Alajuela. El lago Alajuela viene a robustecer el sistema de agua hídrico para garantizar entonces que estamos manejando mejor el recurso que cae en esa agua de la cuenca hidrográfica que hoy drena hacia los sistemas del lago. En los últimos años hemos visto cómo por diversas razones los patrones de lluvia han ido decreciendo e incluso el Niño vemos que se va teniendo con mayor frecuencia. Eso hace también que estemos más dependiendo de una variable climática que no controlamos. Lo que sí podemos nosotros hacer es crear otras estructuras que nos ayuden entonces a administrar esa agua. Eso es Río Indio en este momento, con un componente que es muy sensible, que es muy importante, que es la población. Allí nosotros tenemos unas 500 personas, unas 2.000 personas que viven en esas 4.600 hectáreas. Y con este proyecto que ya inició, los primeros pasos han sido hablar con la población, elaborar ese plan de reasentamiento, un marco de compensación que hemos discutido con las familias por 9 meses, hasta crear un documento que fue firmado por el administrador en donde ponemos en blanco y negro cómo el Canal de Panamá va a honrar ese compromiso de hacer un proyecto que al mismo tiempo también dé beneficios locales y que compense ese gran aporte, porque es un gran aporte cuando nosotros tenemos familias que tienen que moverse del lugar donde han habitado en los últimos años para poder entonces dar paso a un proyecto que va a perdurar, que va a persistir, así como conocemos el lago Gatún por muchos años, el lago Alajuela, el lago Río Indio, entonces sería parte de ese componente hídrico que opera el Canal de Panamá para la población y para el tránsito de buques. El poner esto en papel y este tiempo de conversación, ¿ha disminuido la reticencia de la población? Digamos que es el proceso que hemos llevado, o sea, no es solamente un papel, es la construcción de confianza, porque recordemos que si nosotros nos vamos hace un año y tanto, sí teníamos algunas situaciones como cierres de las vías que no nos permitían a nosotros llegar a los lugares. Hace 9 meses comenzamos la elaboración de este documento, que lo que se discute allí en un ciclo de 7 reuniones en 9 zonas por estos 9 meses es 4 aspectos más relevantes que contiene ese marco de compensación. Vivienda. ¿Cómo me van a compensar mi vivienda? ¿En qué momento yo voy a estar listo entonces para trasladarme? Y una de las premisas es, usted podrá trasladarse cuando yo tenga su vivienda lista para que vaya entonces al otro lugar. Terrenos. Las personas pueden tener un terreno pequeño o pueden tener fincas. Y esas fincas son su machete, son su lugar productivo, porque en general son productores agropecuarios que están en el área y es importantísimo, es lo elemental contar con esos terrenos en otro lugar. Entonces, tenemos esos 2 elementos, la parte económica
¿A qué se dedica? Yo puedo ser ganadero, puedo ser productor de café, puedo tener un kiosco, una tienda o puedo tener algún tipo de otro elemento económico que me permita a mí subsistir. Y el más, digamos para el final, pero es importante, son las redes comunitarias y sociales, porque ellos también se apoyan. Si yo tengo familia cerca, si yo tengo vecinos por 40 años, entonces esas son una red de apoyo fundamental. Este marco de compensación agrupa las reglas de cómo nosotros vamos a trabajar con las personas para un trato justo, equitativo, con las mismas reglas. No quiere decir que voy a darle lo mismo a todas las personas, sino dependiendo de cuál es su característica. Tengo 3 hectáreas, tengo 10 hectáreas, tengo 15 hectáreas, entonces todo eso va cambiando qué es lo que va a recibir de compensación. Y en cuanto a vivienda, hay un elemento que para nosotros es muy importante. Se paga a valor a nuevo o se repone. Cuando se repone, no importa si usted tiene una casa de 1 o 2 recámaras, tomamos en cuenta la composición familiar. Eso quiere decir que si yo tengo 6 hijos y tengo la pareja papá, mamá, yo como mínimo necesito 3 habitaciones. Pero si en esa vivienda también vive un adulto mayor, yo necesito 4, porque ya estamos hablando de tener condiciones que mejoren la calidad de vida actual y con elementos que ellos mismos han solicitado. Por ejemplo, el modelo de viviendas que se discutió con ellos tenía una cocina adentro, pero ellos dijeron, bueno, sí, queremos la cocina adentro, pero también queremos nuestro fogón de leña afuera. Entonces son elementos que, conversando con ellos, hemos ido incluyendo para que esa vivienda también se vaya adaptando a esas tradiciones y cultura que tiene la gente en el área. Volviendo al inicio, hasta este momento el Canal de Panamá no ha avanzado en torno a la construcción del embalse de Río Indio. No todavía. En cuanto a una construcción, generalmente los proyectos nosotros lo vemos iniciando cuando alguien dice, di una orden de proceder para iniciar el proyecto. Para nosotros un proyecto inicia desde su fase de planificación y diseño. Y en este momento nosotros iniciamos con recoger toda esta información social y ambiental que es fundamental para poder proyectar impactos, porque tenemos que presentar un estudio de impacto ambiental categoría 3, que es la máxima para la evaluación del Ministerio de Ambiente. Pero al mismo tiempo nosotros estamos trabajando en refinar el diseño de una presa, que ya conocemos cómo es, qué tipo es, pero hay elementos del suelo, de la parte geológica, que nosotros debemos conocer mejor para poder hacer un diseño seguro, porque también es un proyecto que debe ser para siempre y que debe tener elementos de seguridad aguas abajo. Diseñar 3 presas auxiliares que se necesitan para conformar el lago y también la parte de túnel. Es un túnel de 8.7 kilómetros que estaría transportando por gravedad, quiere decir que no se utilizaría energía para bombear agua, por gravedad de un nivel de 80, 40 que se estaría operando el lago Río Indio al lago Gatún, que aproximadamente llega a 27 metros. Entonces tenemos esa diferencia de elevación que nos permite operar por gravedad. Ingeniera, en base a eso, hasta ahora la autoridad del Canal de Panamá ha conversado con los residentes de Río Indio. Quisiera entender un poco más cómo ha avanzado esta conversación y poner sobre la mesa. He escuchado en varias oportunidades que no es que son residentes que están todos agrupados en el mismo lugar, sino que hay, voy a utilizar una palabra que no es, pero una comunidad de 10 personas, una comunidad de 40, otra de 50, aisladas en diferentes partes del sector que va a ser impactado. Es correcto, y gracias por esa pregunta, porque es importante entender cómo es Río Indio. Río Indio es un área que tiene características rurales. Entonces son comunidades, como indicas, dispersas de diferente tamaño. Hay las comunidades más grandes, por ejemplo, Tres Hermanas, El Limón, Los Juberos. Tres Hermanas tiene 80 viviendas, en el área de Limón tenemos casi 50. Son las que tienen y agrupan los elementos en donde la gente va. Por ejemplo, en El Limón tenemos una escuela, tenemos iglesias, tenemos en Tres Hermanas puesto de salud, tenemos iglesia. ¿Qué pasa en esos lugares? Hay comunidades más pequeñas que están cerca y que van y utilizan esos servicios. Y por eso nosotros lo agrupamos en 9 zonas. Tres Hermanas es una zona en donde baja la gente entonces de Tres Hermanas arriba. Tenemos áreas cercanas que van a ese lugar que llamamos Tres Hermanas, zona Tres Hermanas. A Los Juberos también llegan otras poblaciones más pequeñas que están cerca. ¿Por qué hicimos eso? Porque estamos hablando de unas 500 familias y unas 2.000 personas. Es difícil hablar o tener un diálogo cuando tenemos a tantas personas y también se les hace difícil trasladarse a esos lugares. Entonces, en esas 9 zonas lo que hicimos fue plantear unas mesas de diálogo para conversar con ellos de todos los elementos que son importantes para ellos y que
una norma que es internacional indica que deberían tratarse para hacer un reasentamiento que sea equitativo. Esa es la norma de desempeño 5 de la Corporación Financiera. Luego que hicimos esto y fuimos avanzando, también nos dimos cuenta que no todas las personas estaban participando. Y tenemos dos posibilidades. Unas personas que mantienen una postura de oposición y es importante entonces la estrategia que nosotros realicemos para que esas personas se acerquen a dialogar, porque muchas veces tiene que ver con desinformación o una incertidumbre. Y eso lo podemos resolver conversando. Y la otra situación es que esas personas a veces tienen una particularidad en la familia, o tengo adultos mayores en la casa, o tengo a alguien con discapacidad, o yo mismo tengo una condición que me limita a participar, entonces no llego. Y lo que hemos hecho entonces es trasladarnos a lo que nosotros denominamos visitas puerta a puerta. Eso quiere decir que la información entonces que discutimos en esos lugares se la llevamos a la persona en un ambiente en donde también siente una mayor confianza de preguntar y repreguntar. Y eso nos pasa también en las reuniones informativas, en donde tenemos 40 personas, 50 personas. Algunas personas son más silenciosas, pero cuando se les visita en sus casas, entonces sí hacen numerosas preguntas porque se sienten como en un ambiente más seguro para preguntar todo. Y eso nos pasa a nosotros desde que estamos en la escuela. Mejor que pregunte otro, ¿verdad? Y ahora, en esta etapa, ¿qué viene? Después de esta etapa, que para nosotros es un hito importante en donde agradecemos mucho a la población que ha puesto esa confianza de venir de un ciclo 1 con 26% de participación de las familias a casi 70%, es comenzar a ejecutar lo que está allí, considerando áreas prioritarias, y explico. Cuando yo voy a hacer un proyecto de esta naturaleza en donde voy a conformar un lago, lo primero que tengo que trabajar es donde va el sitio de presas y presas auxiliares, porque una vez que yo termine eso, es que yo voy a poder hacer el llenado. Eso se lo explicamos a las personas porque no vamos a hacer un reasentamiento que va a ser a la vez, va a ser progresivo y vamos a enfocarnos en esas áreas prioritarias. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Yendo a esas áreas prioritarias a pedirles la autorización a las personas para hacer avalúo. El mismo marco dice, ustedes deben hacer un avalúo, los terrenos se pagan a precio de mercado o se reponen en otro lugar, y las viviendas se reponen a precio de reposición. Eso quiere decir que aunque yo tenga una vivienda que tiene 40 años, yo tengo que valorarla como si fuese nuevo, todos los materiales, porque yo tengo que salir de allí debido a un proyecto de interés de Estado. Eso es lo que indica la norma. Luego que nosotros hagamos esos avalúos, al mismo tiempo, ahora tenemos que ir con esas reglas de trabajo que creamos, vivienda por vivienda, familia por familia, identificando, bueno, cuánto es lo que tiene Leonardo, tiene tanto, a qué se dedica, es agricultor y lo que él ha hecho toda su vida es la siembra de plátano, café. ¿Qué tiene allí? Nosotros ya hicimos un censo, pero puede haber cambiado un poco desde hace un año que estuvimos levantando la información hasta ahora. Y con esa información vamos elaborando un acuerdo individual. Cuando ese acuerdo individual nosotros le agregamos la parte de avalúo, entonces ya podemos llegar a una firma con esa persona en donde nosotros establecemos los compromisos, y uno de los compromisos, como indiqué al principio, es cuando yo tenga ya los terrenos en donde las personas van a poder ir también a visitarlos, y cuando ya yo tenga las viviendas construidas de reposición, entonces vamos a ir haciendo ese traslado gradual. Así que lo que viene por delante es trabajo, es un gran desafío, ha sido mucho trabajo y estamos creciendo el equipo para poder atenderlo adecuadamente. Estamos conversando con la ingeniera Karina Vergara, que es gerente socioambiental del proyecto de Río Indio de la Autoridad del Canal de Panamá. Quiero entrar en esa conversación que tiene la Autoridad del Canal de Panamá con las comunidades. He podido ver que se hacen reuniones por grupo de comunidades en donde se explica desde el inicio de las especificaciones del proyecto, y luego se habla de cómo esto va a impactar el área y cuáles son los puntos para poder conversar con las comunidades. Pero dentro de esas charlas imagino que deben surgir dudas en torno a una familia que viva en X lugar, en X área, y que diga, bueno, yo tengo una casa con 2 cuartos, yo me quiero mudar a un área cercana que tenga la misma casa con 2 cuartos. Eso usted lo acaba de mencionar, son casos que se están dando. Pero ¿qué pasa si llega una familia que dice, no, yo no quiero tener la misma casa, no quiero que me dé
lo que vale, no quiero que me dé una casa, quiero tener en dinero el valor de mi finca y el valor de mi casa para yo decidir qué hago con eso, o en el mismo lugar, o en un área cercana a donde vivo ahora, o en otra área del país o de otra provincia. ¿Se puede? Esa es una posibilidad, está dentro del marco de compensación, pero no es la primera alternativa que nosotros recomendamos y por eso es importante decirle a las personas cuál es el abanico de opciones. Recordemos que tenemos que garantizar dentro de este reasentamiento también que las personas a donde vayan, no importa dónde vayan, tengan condiciones seguras. Que en algún momento, y pasa, yo creo que todos en algún momento hemos sufrido alguna estafa, que alguien me venda algo y entonces yo no tenga, por ejemplo, el título, o que aparezca un dueño, o que en algún momento también pueda ocurrir una mala inversión. Y lo que pasa en esos casos es que la familia queda entonces en mayor vulnerabilidad. Entonces, para nosotros, lo que estamos promoviendo es que sea reasentamientos colectivos. Eso quiere decir recrear su comunidad que es rural, que es donde les gusta estar y como les gusta estar en otro lugar. O sea, que son casas que tienen patios, que las fincas están relativamente cerca. Generalmente las personas tienen en una comunidad un centro, tienen casas cercanas y el trabajadero o la finca tienen que caminar 15, 20 minutos, a veces algunos tienen su caballo y van al área. Eso es lo que nosotros estamos buscando recrear, pero pueden personas en algún momento indicar, yo quiero irme un poco más cerca. A veces hay condiciones particulares, personas que sean adultas mayores y digan, yo necesito estar en un lugar más cercano a un hospital, por ejemplo, a una atención médica, o porque simplemente ya sus hijos no viven por allí y quieren acercarse un poco más a los lugares donde viven. Esas son situaciones que pueden darse y el compromiso del Canal de Panamá es asesorar también para que siempre se tome la mejor decisión. En medio de esas negociaciones, ¿qué pasa en este momento con aquellos grupos de personas o personas que todavía se niegan a conversar con el canal? Porque imagino que deben seguir muchos de ellos en esta tesitura, ¿no? De decir, yo en este momento no converso. ¿Cómo se ha trabajado con las comunidades para poder llegar a esas personas que todavía no han acudido a estas conversaciones? Sí, poco a poco nosotros hemos estado conversando con algunas personas que en algún momento tuvieron una postura de no conversar, de yo no quiero participar, y muchas veces está fundamentada en la falta de confianza o porque otras personas le indican algún rumor que me crea incertidumbre o que yo estoy negado a eso. Entonces, el diálogo allí es la clave. Y hemos logrado hablar con personas que en algún momento nos han dicho, no quiero conversar, pero por lo menos estoy dispuesto a escuchar en este momento, y poco a poco vamos logrando eso. Esa es nuestra estrategia, ese es nuestro objetivo en este momento. Estamos seguros que ese marco de compensación que nosotros hemos elaborado con las comunidades incluye muchos elementos, muchos que son de beneficio, que nunca van a compensar que yo tenga que irme del lugar donde nací, donde crecí, pero sin duda pues estamos con este compromiso de mejorar las condiciones de vida y lo vemos como una gran oportunidad. ¿Han podido establecer diálogo con la Iglesia Católica, que sé que ha sido uno de los grupos más cerrados en este tema? Nosotros mantenemos reuniones periódicas para informar. La Iglesia ha sido siempre muy clara en decirnos, nosotros somos puente, nosotros siempre vamos a apoyar al que tenga menos acceso, a nuestros feligreses, y lo que nosotros necesitamos justamente es una posición de escucha, de apertura, para que ellos también en algún momento puedan saber qué es lo que está pretendiendo, cuáles son los planes del Canal de Panamá, y que no son justamente entrar con un proyecto en donde las personas tienen que salir y no van a haber mejoras. Así que es una postura que también nos ha permitido llegar a ellos y que nos den recomendaciones, porque nos las han dado, a veces nos han cuestionado, y todos esos cuestionamientos para nosotros son muy importantes porque los incluimos dentro de esas mejoras que nosotros podemos tener en nuestro proceso de comunicación, y poco a poco pues sabemos que podemos ir dando a conocer y demostrando. Hay algo que nos han dicho las personas que participan en las reuniones y es, bueno, es que esto se ve muy bonito, como está y ya está firmado, ojalá se haga. El compromiso del Canal de Panamá, y tenemos que ir pie de plomo con eso, es justamente cumplir lo que está allí. Lo que hacemos tenemos que cumplirlo para mantener esa confianza de la gente.
En el asunto de estas conversaciones con las familias, ¿qué más está haciendo la autoridad del Canal de Panamá, aparte de llegar, conversar, hablar sobre el proyecto? Pero imagino que se los prepara en torno a que ellos puedan avanzar en lo que muchos buscan, que es la movilidad social, ¿no? Crecer económicamente y crecer a nivel familia. ¿Cómo ha sido ese estudio que se ha podido realizar para conocer cómo son las personas que viven en Río Indio? Sí, ese es un tema muy importante y que nosotros hemos comenzado a trabajar también de manera paralela. Y es la realización, la ejecución de proyectos de desarrollo en áreas que están próximas también, porque hay áreas receptoras próximas al proyecto. Cuando yo tengo un proyecto que va a reasentar gente muy cercano, yo tengo que comenzar a mejorar acueductos, por ejemplo, mejorar también, fortalecer las capacidades de las personas, y en este fortalecimiento de capacidades incluimos gente que está dentro del área de reservorio y gente que está fuera, porque debe haber un abanico de opciones para las personas. Va a haber un proyecto que va a crear una oportunidad que es una generación de empleo que sube y baja. Así son los proyectos. Entonces, lo que queremos en este momento es fortalecer esas capacidades para que ellos puedan captar esas oportunidades de empleo, porque hay personas que pueden aportar esa mano de obra allí, pero también que vayan creándose esas capacidades para ofrecer servicios. Si yo tengo personas que están allí, yo debería tener la capacidad de ofrecer, por ejemplo, café, la parte de comida, hospedaje. Eso se va a ir creando en el área. Y por qué no ir también mejorando esa producción para que a largo plazo, cuando nosotros estamos ya construyendo una estrategia de sostenibilidad que incluya, por ejemplo, el ecoturismo como un asset en el área de Río Indio, como algo que podemos nosotros ir incrementando, sean ellos los que puedan hacer uso. En este momento, Río Indio es bellísimo como es, tiene ríos, tiene quebradas, tiene montaña, y entonces vamos a agregar un elemento que si nos vamos a nuestras áreas, ir al lago Alajuela o ir al lago Gatún, también es un medio que crea ecoturismo y belleza escénica. La idea es poder incorporar todos esos elementos en una estrategia a nivel local que ellos puedan aprovechar. Chema. Usted hablaba de las recomendaciones que hacen, las observaciones que hacen, de cuando comenzaron ahora, por ejemplo, ¿qué han tenido que cambiar o qué han tenido que ajustar, que se dieron cuenta que quizás no se apegaba tanto a la realidad? Uh-huh. Por ejemplo, en la parte de vivienda, un ejemplo sencillo, nosotros durante el censo socioeconómico también caracterizábamos las viviendas y fuimos con 2 modelos de viviendas, y allí tuvimos que comenzar a ajustar parte de lo que teníamos, porque ellos dijeron, mira, los portales tienen que ser un poco más amplios, porque nosotros acostumbramos a usar mucho el portal, no estar en la parte de adentro, la parte de tener los baños con un acceso afuera. Hay algunas personas dijeron, bueno, tenemos modelos que tienen acceso adentro y acceso afuera, porque les gusta más que ese acceso esté por allá. La parte de un fogón cercano, o sea, esta en la parte que tiene que ver con vivienda. En otros temas no hemos tenido muchas como recomendaciones o cambios, sino que lo que nosotros llevamos como elementos que nosotros debemos considerar, los teníamos prácticamente previstos, pero las recomendaciones surgen de ellos. Entonces nos ayudan, por ejemplo, a la parte de producción. Ellos nos dijeron, miren, nosotros no solamente queremos producir lo tradicional, nos gustaría también tener otros tipos de rubros que dejen una mayor rentabilidad en el área, con las palabras que ellos tienen, con la comercialización. O sea, tener un poco más de énfasis en cómo nosotros ayudamos a que eso se fortalezca. Entonces son elementos que nosotros estamos incorporando desde ya. Quiero decir que con mucha sabiduría, las personas que están allí, aunque son 9 zonas, prácticamente las recomendaciones fueron muy, muy similares. Y algunas que se incluían, que me lo decían en la zona 7, lo tenemos que incluir en todo el marco, porque el marco es igual para todas las zonas, sino que vamos tomando elementos de cada una de ellas. Pero sin duda, pues las personas conocen que este es un proyecto que puede traer una oportunidad, pero eso lo fueron conociendo poco a poco. Si hace un año yo hubiese ido por allá, no hubiese tenido esa apertura. ¿Y la gente de la cuenca alta, de las zonas aledañas que no son exactamente las zonas directamente impactadas? También nos reunimos con ellos para poder informarles qué estamos haciendo y cómo va avanzando el proyecto. Incluso al principio,
para poder aclarar que esas zonas no estaban dentro, porque cuando íbamos al principio le decían que el lago iba a ocupar toda la cuenca Río Indio, entonces la gente se veía afectada incluso aunque estuviese a kilómetros de allí. Eso nos ha ayudado a posicionar, a que las personas sepan cuál es el alcance del proyecto. Pero también incluimos, como decía, en los proyectos de manejo de cuenca, que ellos se vayan incorporando. Si recordamos la parte de la cuenca, la parte alta de las cuencas es por donde drena toda el agua que yo voy a administrar en el reservorio. Es súper importante que esas comunidades tengan beneficios, que también puedan hacer un desarrollo que proteja el recurso hídrico y que les dé parte local. Así que con ellos ya estamos trabajando también y nos reunimos. Como dato, les comento que nosotros hemos hecho unas 400 reuniones a lo largo desde el 2023 hasta ahora, que incluyen comunidades dentro, o sea, las 63 que hicimos dentro del área del lago para hacer el marco de compensación, más los 150 casa a casa. Hemos tenido reuniones con autoridades locales, con gremios, acá también en la parte de ciudad, con los gobernadores, con los representantes, con la iglesia. Nosotros vamos contabilizando todo esto como un dato importante para saber a veces quién se nos queda. Igualmente, pues estas plataformas que ustedes nos brindan nos ayudan a llevar esa información un poco más allá, porque al final, cuando hemos hecho también encuestas de qué opina la gente afuera, que no está en Veraguas, en Darién, en otras provincias, conocen que el proyecto tiene un impacto que va a ser beneficioso para el país, pero hay dos elementos que han mencionado que han indicado, sí, el proyecto se hace, pero tiene que proteger la parte ambiental, o sea que nosotros debemos también considerar todo en el estudio de impacto ambiental y tiene que ser justa con la gente. Entonces, eso también nos da una percepción de que las personas se preocupan por esos dos elementos que son tan importantes por nosotros y nos hace sentir bien y orgullosos, porque el panameño se está preocupando por la gente que está allí. Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, ingeniera, en estos momentos, la fase en la que se encuentra el canal en el proyecto Río Indio, y cuál es el próximo paso que se va a dar. Es decir, ¿hasta cuándo hay tiempo para estas negociaciones con las familias o conversaciones con los residentes de Río Indio? Y por lo que hemos podido hablar en otras oportunidades, la primera palada, el inicio de la construcción en sí está para 2027, ¿no? La prevemos en la palada de obra como para inicios del 2028. Okay. Lo que sí prevemos en el 2027 finales, en el último semestre, es la adjudicación del contrato, pero recordemos que la adjudicación tiene procesos de terminar el diseño, de tener quizás algunas obras como carreteras, campamentos, que no son la obra en sí. Lo que sigue es mucho más trabajo, es ese compromiso con las personas ahora de aplicar el marco de compensación. Estamos comenzando ya a hacer los primeros avalúos en las áreas de reasentamiento. Vamos a iniciar ya, ahora después de Semana Santa, las visitas individuales para los acuerdos individuales. En ese sentido, pues vamos a comenzar por las áreas prioritarias, que son las que nosotros deberíamos en el lapso de un año haber logrado también esa parte de la construcción, de la adquisición de los terrenos, la construcción de las viviendas para el reasentamiento. Y el resto vamos a tener unos 3 años adicionales para irlo haciendo de manera progresiva y sistemática. Esto es, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces es un proceso que tiene que ser bien planificado y que hay que ejecutarlo acompañando a la gente. Ingeniera Karina Vergara, gerenta socioambiental del proyecto de Río Indio, gracias por estos minutos en Radio Panamá.